Pero Dios es bueno y quiero compartir con ustedes su palabra. Y estábamos hablando de cómo es importante que tengamos en cuenta los valores que hemos aprendido a través de la vida. Y en la vida cristiana hay valores grandes y valores fundamentales. Y en todos estos meses en que hemos estado con la pandemia y con todo esto, muchas veces desde diferentes ángulos, mientras hablamos de cómo enfrentar una crisis, de cómo encontrar fuerza en Dios, de cómo aprender a pensar, de cómo mantener nuestra mente sana y muchas otras cosas más, había un elemento que salía una y otra vez. Había una realidad que era parte de cada principio de victoria espiritual y era la palabra de Dios. La palabra nos enseña a adorar. La palabra, dice Timoteo, le dijo Pablo a Timoteo, puede hacernos, puede prepararnos para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios que debemos de desear como niños recién nacidos, dice, es la que puede hacernos fuerte en Cristo Jesús. Pero hay un problema, y es que la actitud que nosotros tenemos y la forma en que nosotros nos abrimos a la palabra de Dios determina su efectividad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que una de las parábolas más conocidas es la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador habla precisamente de la importancia de cómo nosotros recibimos la palabra. ¿Verdad? Hay tres tipos de tierra que aparecen en esa parábola, los de junto al camino, que la palabra cae, la semilla cae, se la llevan las aves del cielo, y eso la gente que no entiende la palabra de Dios, la gente que no puede ni siquiera discernir la palabra de Dios, la gente que no le pone ni siquiera atención, la gente que ni siquiera la valora. Siendo la misma palabra de Dios, se esfuma en el aire así como si fuera gasolina o alcohol y de repente no hay nada. Los afanes de esta vida la ahogan en muchos corazones, en muchas mentes. Amén. Entonces, dependiendo de cuál es nuestra actitud, cómo nosotros abrazamos la palabra de Dios, cómo nos aseguramos de recibirla y de que sea parte de nosotros, determina el impacto de la palabra de Dios en mi vida. Así que lo primero que quiero establecer en este día es cómo confirmo que he recibido la palabra de Dios. Ustedes en esta iglesia han recibido palabra de Dios en proyectos especiales, 40 días con propósito, muchos proyectos de ese tipo, el Evangelio, el conociendo al Maestro, el estudio del Evangelio según San Juan, el libro de los Hechos, conociendo su iglesia, en los grupos de Oasis, en los grupos en los hogares, etc. Siempre hay una palabra. Y ni hablar cuando venimos los domingos a la iglesia, cantamos, danzamos, celebramos, hacemos lo que sea, pero siempre tenemos una palabra. Pero el hecho de que la palabra esté ahí, como nos confirma la palabra del sembrador, no asegura 100% el efecto de ella. Depende de cómo recibimos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que he recibido la palabra de Dios? Por ejemplo, hoy estamos haciendo un mensaje. ¿Cómo usted se va a dar cuenta después que se vaya de aquí de que usted
recibió la palabra de Dios. Yo digo que hay tres cosas sencillas que podemos revisar. Número uno, si recibí la palabra de Dios, voy a estar agradecido. Voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios por esa palabra, voy a agradecerle a Dios que la recibí. Amén. Número dos, simple y sencillo, me doy cuenta que he recibido la palabra de Dios cuando esa palabra de Dios me está ayudando a actualizar mi lista de asuntos pendientes. Cuando la palabra de Dios influencia lo que yo hago en mi agenda, entonces estoy en buen camino. Y por último, cuando yo realmente llevo a cabo lo que esa palabra enseñó, yo puedo decir, yo recibí esa palabra. Fíjense que en ningún momento dice, cuando ya me la sé de memoria, cuando, ¿cómo se llama? Cuando hice un curso y me dieron un certificado. No. Y esto va muy de acuerdo con la palabra que quiero compartir hoy en día, porque en el libro de Santiago, perdónenme que lo deje en inglés ahí, en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el verso 22, la palabra de Dios dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ahí hay una revelación preciosa en ese verso 25 de Santiago, capítulo 1. La palabra tiene un objetivo en nosotros, hace muchas cosas, pero si la podemos resumir en una sola expresión, la palabra nos va a bendecir. El que la practica, no olvidándola, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. ¿Quieres ser bendecido? Bendecida. ¿Quieres ser una persona que prospera? Y esto no necesariamente tiene un signo de pesos. Una persona que crece, una persona que lleva fruto. Necesitamos practicar la palabra de Dios. Ella nos va a bendecir. Ella nos va a bendecir. Ahora bien, necesitamos lo que el mandamiento no está dando. Necesitamos llevarla a la práctica. Y esto es algo que nos da cierta dificultad, porque así como la palabra nos bendice, la palabra tiene que romper con toda la maldición y toda la confusión que vivimos por causa del pecado. Y eso duele, y eso se nos dificulta. Entonces, necesitamos entender la importancia de que la palabra de Dios sea más que un cántico, una proclamación. Ahí en la calle la gente proclama muchas cosas, pero vete a ver lo que están viviendo en su casa. Así que vamos a ver, yo escogí 3 ejemplos, podía irme bien lejos en el número de ejemplos, pero cogí 3 ejemplos de cómo recibir la palabra de Dios de una manera efectiva, de manera tal que la bendición que ella implica sea una realidad en cada uno de nosotros.
Así que tengo 3 ejemplos de las Escrituras de personas o grupos de personas que mostraron una actitud en correspondencia con lo que la palabra de hoy nos está hablando. Amén. Vamos a comenzar con alguien que podemos describir como el etíope. El etíope es una persona natural de Etiopía que aparece en las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y esta persona, a pesar de ser un extranjero para la nación israelita, conocía y estaba interesado en lo que de Dios se trataba. De manera tal que él consiguió que su reina, que es una reina extranjera, que tampoco era una reina conociente necesariamente de la palabra de Dios, le permitió hacer un viaje de meses a la tierra de Israel a adorar. Él vino a una de las fiestas y estando allá participó como extranjero en esa fiesta y ya volvía de regreso a su casa. Pero cuando usted lee en Hechos capítulo 8, este señor hizo este viaje que le tomó más de un mes en la carretera, en el camino. Le tomó más de un mes en el camino y este señor llega, participa en los días de la celebración y ya va de regreso otra vez para su casa. ¿Y sabe lo que está haciendo mientras va de regreso? Es un tipo que, como es servidor de la reina, tiene ciertos privilegios, tiene su carruaje, tiene su sirviente, tiene va cómodo allí y él va leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Él no iba distraído con 2 o 3 mujeres. Bueno, no podían ser 2 o 3 mujeres porque el hombre era eunuco. Pero no iba allí con 2 barriles de vino, tirando para adelante, distrayéndose o usando drogas o lo que sea. No, él acababa de salir de los rituales de adoración de otra nación y va de regreso hacia su casa leyendo la palabra de Dios. Y sucede y viene a ser que él la está leyendo y su corazón arde, pero él no la entiende. Y el Espíritu Santo de Dios, porque a nosotros se nos olvida muchas veces que Dios fue el que nos creó, que Dios está en su trono y que sus ojos están viendo lo que pasa aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios movió a uno de sus hijos llamado Felipe y le dijo, vete donde te voy a enviar. Y Felipe caminó sin saber para dónde iba. Cuando Felipe llega a este camino y ve este carruaje, él se acerca y empieza a escuchar lo que el hombre está diciendo y de repente él nota que el hombre está leyendo el profeta Isaías. Y Felipe como que entendió para qué Dios lo había mandado allí y le dijo, se atrevió a decirle a aquel extranjero, oye, ¿sabes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre, a pesar de su privilegio, lo mira y le dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y el resto de la palabra está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el verso 35 en adelante, dice, entonces Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe
lo bautizó. Fíjense cómo este hombre recibió la palabra de Dios. Número uno, él la recibió porque la estaba buscando. Él la estaba buscando. Aún antes de que Felipe estuviera ahí. Me recuerda a Cornelio. Cornelio hasta hacía reuniones en su casa y oraban y repartían dinero a los pobres sin conocer a Dios. Jesús dijo, el que busca, el que llama, se le abre. El que pide, se le dará. Así que ya iba ganando el hombre. Pero él vio la oportunidad de aplicar la palabra y prácticamente retó a Felipe, ok, ahí hay agua, pasaron por el camino, ven un cuerpo de agua, no sé si era un río, si era un lago o lo que era, pero él dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si la palabra dice que eso es lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Acuérdense que en el capítulo 2, cuando Pedro predicó y la gente le preguntó qué vamos a hacer, él le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Así que este señor dijo, ok, ahí hay agua, ¿qué impide? El hombre vio la oportunidad, dio órdenes, dijo, párenme el carro, paren el carro ahora mismo, paren el carro. Y nada más se le sometió a Felipe porque le dijo a Felipe, ¿qué impide que que sea bautizado? Si Felipe hubiera dicho que no, yo me imagino que él le dice, ok, está bien, tú me explicaste las cosas, me voy. Pero dio órdenes para que paren lo que sea, cambió su agenda. Oh, yo no debo de estarme parando en el camino. Si duro más de un mes llegar a mi casa y me estoy parando a cada rato por una hora, por media hora, ¿cuándo es que voy a llegar? Él modificó su agenda y él hizo que la palabra se cumpliera en su vida. Así es como se practica la palabra de Dios. Así es. Tú no sabes a cuánta gente yo le he explicado el Evangelio como Felipe se lo explicó a él. Y al final me dicen, sí, oye, sí, yo lo entiendo muy bien, pero tengo que pensarlo. No estoy preparado. Dios no me ha llamado. ¿Cuántas vueltas le damos al mismo círculo sin tomar decisiones? Pero este Señor dijo, no, esa palabra es mía y esa palabra la voy a cumplir. Entonces, si ustedes siguieran leyendo lo que dice ahí, dice que Felipe se fue, pero este eunuco se fue para su casa contento. Lo que no había conseguido necesariamente en la misma ceremonia, en los mismos rituales, en la misma fiesta de adoración que él había ido a participar, ya lo tenía. Bendito el nombre del Señor. Vio la oportunidad, ordenó lo que fue necesario, cambió su agenda. Eso lo hacemos cuando recibimos la palabra de Dios. Vámonos a otro caso. Este caso no es una sola gente, es un grupo de gentes. Y es la audiencia de gente que había en la ciudad de Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, en el día en que el Espíritu Santo fue derramado para que la iglesia se revelara al mundo. Sabemos la historia del libro de los Hechos. Sabemos que Jesús se fue al cielo y les dijo a ellos, aguarden en Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo y de ahí me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que sí? Y recuerdan que
mientras estos estaban reunidos orando en aquel aposento alto, unas 120 personas estaban ahí reunidas, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos. Y empezaron a hablar en lenguas. Y en muchas de esas lenguas la gente que tenían otros idiomas, judíos que venían de diferentes sitios, que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, los escuchaban hablar en sus propias lenguas nativas. Y decían, ¿cómo esta gente habla nuestro propio idioma? Y habían algunos que no se entendían y decían, eso es lo que están es borracho, oye lo que están ahí que no se entiende lo que dice. Pero Pedro se levantó en medio de la algarabía y le llamó la atención a los ciudadanos de Jerusalén y les predicó el evangelio de Jesucristo. Les habló de cómo Dios lo había enviado, de cómo Él era el Mesías que ellos estaban esperando, de cómo Él murió y su sangre nos redime de nuestros pecados. Y lo hizo con la influencia del Espíritu Santo y de una manera tan convincente que las personas le dijeron, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán del Señor tiempos de refrigerio y recibirán del Señor el Espíritu Santo prometido. Y dice la palabra de Dios a partir del verso 41 en Hechos 2, así pues los que recibieron su mensaje, es de eso que estamos hablando, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí está. ¿Cómo se verificó el cumplimiento de la palabra en esta audiencia? Lo primero que hicieron fue que cambiaron su identidad. Sabían que bautizarse implica cambiar su identidad. El mismo hecho de que es en el nombre de Jesucristo implica un cambio de identidad. Un cambio de identidad que le iba a dar problemas, porque ya los judíos habían estado persiguiendo al mismo Jesucristo y lo llevaron a la cruz. Y ahora esta gente se estaban identificando con ese que murió en la cruz, al confesar sus pecados bautizándose en las aguas. Cambiaron su identidad, ya no eran los mismos. Y por tanto, no solamente fue un cambio de etiqueta, sino también fue un cambio de vida. La palabra dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo lo puedo ver en mi vida y ustedes tienen que testificar cómo lo han visto en su vida desde el día en que tomaron una decisión por Jesucristo. Su vida cambió, su rutina cambió, las cosas que hacían cambiaron, nuevas prácticas adquirieron, empezaron a ser entrenados en muchas otras cosas. Lo que hacían todos los días de la semana cambió y algunos de sus amigos y algunos de sus familiares dijeron, pero ven acá que te estás volviendo loco. Pero así es cuando
la palabra de Dios es recibida por nosotros. Morimos al viejo hombre y somos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos la experiencia que Jesucristo llamó el nuevo nacimiento, donde con el agua confesamos exteriormente, pero el Espíritu opera una obra de transformación en nuestras vidas. Cuando recibimos la palabra, todo cambia. Todo cambia. Y eso pasó en esta gente, pero no cambia a lo loco, pero no cambia que es que yo me acuesto y me levanto y ahora soy un predicador. No, no, no. Jesús mandó a ser discípulos de todas las naciones. Es un sistema que implica un impacto, una obra del Espíritu y un entrenamiento que recibe cada persona en su proceso de transformación. Aleluya. Ahí hay otro segundo ejemplo, pero ya ustedes ven las implicaciones. Y como saben, esas implicaciones trajeron problemas a esa gente. No importa que fueron 3,000 en el capítulo 4, eso fue en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 4 ya hay gente de ellos presos por causa del nombre del Señor Jesucristo, por haber cambiado su identidad y por haber cambiado su rutina de vida. Pero déjenme presentarle otro caso, un último caso. Y en este caso voy a hablar de gentes de una región o de una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y ellos, por lo tanto, su gentilicio es tesalonicenses. Y los tesalonicenses fueron gente que recibieron la palabra de Dios en medio de persecución, de problemas, de disturbios. Y el apóstol y su equipo fueron a predicarles y esta gente recibieron la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses dice, a partir del verso 6, hablando de ellos, el apóstol Pablo dice que ellos recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, dice el apóstol Pablo, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, decía Pablo. Ellos mismos, la gente, nos cuenta de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que los tesalonicenses, número 1, recibieron el mensaje con alegría, pero lo recibieron en medio de problemas, disturbios. Y aún así, ellos lo hicieron con alegría. ¿Y qué hicieron? Número 1, entendieron sus errores. Entendieron las cosas malas que vivían, las cosas malas que practicaban. En este caso era la idolatría. Ellos tenían ídolos e imágenes de dioses a los que ellos adoraban de manera ignorante. Y tuvieron la dicha de ser alumbrados por el Evangelio del Señor Jesucristo, por lo que de inmediato tomaron la decisión de dejar de adorar ídolos, porque lo mejor era adorar al Dios vivo.
Bendito sea su nombre. Y fíjense que nosotros necesitamos eso en este tiempo más que nunca, porque nosotros vivimos construyéndonos falsos ídolos y no nos damos cuenta de que nos estamos engañando a nosotros mismos. El profeta Isaías, al hablar de la idolatría y al hablar de la insensatez que representa esto, él dice, fíjense cómo ustedes son, que van al monte, cortan un árbol y traen el palo a la casa y con la mitad hacen madera para prender el fuego, calentar la olla, calentar la casa. Y con la otra mitad de esa madera tallan un ídolo y lo convierten en su Dios. El profeta dice, ¿ustedes no ven que es tonto que tú agarres un pedazo de palo, tú mismo le des una forma y después te postres a adorarlo? ¿No te parece que es una tontería? Así nosotros nos dejamos engañar de muchas cosas que no están hechas de palos y muchas cosas que sí están hechas de palos. En los días modernos que estamos viviendo, nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Nos estamos haciendo dioses. Nosotros ahora determinamos por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. No respetamos lo que Dios ha establecido, ni aún lo que la naturaleza nos dice. Pero los tesalonicenses dejaron los ídolos y empezaron a adorar al Dios vivo. Y eso sí hace mucha falta, que todo el mundo pueda conocer al Dios vivo. Yo le doy gracias a Dios. Me siento un hombre dichoso porque cuando vine a la iglesia por primera vez y recibí el mensaje de la palabra de Dios, no me enseñaron a ser religioso, me presentaron a un Dios vivo. Claro que tenía que asumir la disciplina de un discípulo y todo, pero todo era dirigido a adorar al que vive por siempre, a agradarle, a caminar en su luz y en su amparo y a buscar la esperanza de la vida eterna que Él ofrece en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! A gente le gusta matarse en la discusión y en pleitos de palabras. Qué bueno es que alguien te tome del brazo y te lleve a una esquina y te diga, mi querido amigo, mi querida amiga, déjame presentarte al Dios de los cielos, el que hizo el mar y todo lo que en él hay. El que cuando yo me muera todavía Él va a estar ahí para ti. Bendito el nombre del Señor. Los tesalonicenses tuvieron esa experiencia cuando recibieron la palabra de Dios y cambió su vida de una vida tan rotunda que ellos no podían parar de decirle a la gente lo que había pasado en su vida y se convirtieron en los mejores predicadores de la historia de la iglesia en ese tiempo. De manera tal que Pablo dice que se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, y a tal punto que el evangelio se fue divulgando más allá de las regiones de Macedonia y de Acaya por la obra que ellos hicieron al recibir el mensaje de la palabra de Dios con alegría. Recibir el mensaje de la palabra de Dios con alegría.
Hoy en día los predicadores nos volvemos locos y estamos que buscando el chistecito que ayude, que la ilustración que nos empuje, que esto, que lo otro, para que no sea, hay que tener aire acondicionado, hay que la calefacción y que el lío y que lo otro. Pero si es un concierto de Lady Gaga, puede estar lloviendo y todo el mundo está parado por 2 horas ahí afuera, no importa la temperatura. Yo no entiendo mi propia cabeza. Pero esto, mis hermanos, es cómo se recibe la palabra de Dios. No podemos pasarnos años escuchando mensajes de la palabra de Dios y lo único que aprendemos es a chismear acerca del otro, a decir si el pastor es chistoso o si no es chistoso, a decir que si hay tal programa o que si no hay tal programa, porque la iglesia ahora es como un supermercado, que si aquí no están vendiendo lo que yo quiero y lo como me gusta y al precio que me gusta, me voy a otro y lo compro. Yo quiero saber cuál programa dentro de la iglesia tenían Pedro y toda esa gente cuando esos 3,000 se convirtieron de repente. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, ustedes lo oyen a Pedro diciendo, espérense un momento, aquí algo está malo. Porque nosotros de repente estamos predicando, bailando, abriendo la iglesia, barriendo la puerta, haciéndolo todo. Necesitamos que el cuerpo se mueva. No habían todos esos programas, no había todo el entretenimiento, no habían videos, no había PowerPoint, no había nada de eso. Solo había gente con un corazón dispuesto y una palabra que era la verdad, la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba ahí ministrando a todos los corazones porque estaban despiertos y abiertos a la palabra de Dios. No, que hasta qué hora, que si ya es la hora de irse, no. El escritor Mark Twain se encontró con un negociante inescrupuloso en Boston durante sus viajes y este negociante se jactaba diciendo que una vez él se proponía algo, nadie podía impedir lo que lo lograra. O sea, que el tipo decía, que yo me propongo, yo lo hago. Y dijo que antes de morir voy a hacer un viaje a la Tierra Santa. Voy a escalar el monte Sinaí, allá donde Dios le habló a Moisés. Y cuando llegue a la cima, voy a leer los 10 mandamientos en voz alta, a todo pulmón. Y Mark Twain, sin impresionarse en lo absoluto, le respondió, yo creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no te quedas aquí mismo donde nosotros estamos y practicas esos mandamientos en vez de irlo a vocear allá donde no hay nadie? Nosotros tenemos que aprender eso. El asunto no es si yo soy el predicador más buen mozo del área, que eso es indiscutible. Eddie me firmó un papelito ya. El asunto no es ese. El asunto es si yo estoy viviendo la palabra de Dios. Si esa palabra me mueve. Si esa palabra alumbra mi camino. Si esa palabra yo le permito que me transforme, me rediseñe de acuerdo al gusto de Dios. Así que repito lo que les había dicho en el principio, de que confirmo que he recibido la palabra de Dios cuando doy gracias a Dios por ella, actualizo mi lista de asuntos pendientes con esa palabra y practico lo que aprendí. ¿Entienden eso? En otras palabras, si tú quieres saber
si no fuiste a perder tu tiempo a la iglesia, si tú quieres saber que no te sentaste a leer tu Biblia para perder tiempo, si tú quieres saber que no estás leyendo un email todos los días de una palabra porque no tienes nada que hacer, y quieres saber si tu vida está siendo bendecida, tú tienes que revisar que esto se esté cumpliendo en tu vida. Así que para terminar, les voy a leer las palabras del el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo, durante el Sermón del Monte, Él dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Como decía nuestro Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Van a haber dificultades. Y así como el sol sale para justos e injustos, los problemas nos afectan a todos también. Las dificultades nos retan a todos también. Pero hay una palabra de Dios que va a mantener en la luz, en la vida y en la agenda de Dios a todo aquel que la reciba y a todo aquel que la practique. Amén. Acuérdense, estos son días en que la vida nosotros nos hemos dedicado a redefinirla. Ya no se sabe lo que es ser hembra o ser varón, por ponerlo bien sencillo. O no que no se sabe, es que se le quiere cambiar la realidad a lo que es aún natural. Nos creemos que somos Dios. El diablo nos vendió esa idea desde el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva: oh, no, si tú te llevas de mí, tú vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde entonces hemos sabido bien lo que es el mal, porque lo estamos viviendo y practicando y nos está destruyendo, hiriendo, confundiendo y manteniéndonos alejados de nuestro Creador, a pesar del gran amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Dios ha dado una palabra para bendecir tu vida. Recíbela, déjate mover por ella, que ella sea tu norte. Los pleitos que tienen ahí en la calle de que si esto es así, de que si esto es asado, se resuelven con una pregunta: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Si caminamos a la luz de su palabra, aún en senderos de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, la única verdad. Padre, tú sabes que nosotros los hombres aprendemos a filosofar y a discutir y a cómo manipularnos unos y otros, y nos sentimos tan conformes cuando encontramos compañía, aún en el desvarío. Pero en esta hora nosotros te pedimos que nos perdones, te pedimos que tu palabra
sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre Santo, tumbamos las barreras de nuestros corazones y te llamamos Señor y Dios, pidiéndote que nos definas, pidiéndote que nos bendigas con tu palabra y que nos ayudes a por ella establecer tu reino entre nosotros y cumplir tus propósitos. Bendícenos, oh Dios, y haznos gente fuerte en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vamos a la última parte de nuestro servicio. Hello. ¿Cuándo te vas a